Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Escuchemos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. ¿Escucharon alguna vez la frase? Se las digo en latín primero, para impresionarlos, y después se la digo en castellano. ¿Escucharon alguna vez la frase extra ecclesia nulla salus? Extra ecclesia nulla salus. No veo. Veo caras de que no. Se las digo en castellano ahora. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Habían escuchado esa frase? No. Bueno, sin embargo fue central en el pensamiento de la iglesia muchos años, en el pensamiento medieval. ¿Sí? Nos hace pensar en esas cuestiones más. ¿Somos nosotros o nadie? Que muchas veces los evangélicos se lo atribuimos a nuestros hermanos católicos, ¿no? Y decimos, mira qué mal lo que hacen. Pero los evangélicos son muy distintos. También dicen, no. Es en mi iglesia. También tenemos nuestra manera de decir, fuera de la iglesia, fuera de mi iglesia, de hecho, no hay salvación. También nosotros, a veces, me parece que jugamos con esa frase, con ese concepto. Vamos a problematizar un poquito. Vamos a ver, porque a mí me parece que los textos problematizan ese concepto. Nosotros el domingo pasado leímos la parte anterior de este evangelio. Jesús, en esta última lectura, Jesús está despidiéndose de sus amigos antes de la cruz. Son las palabras de despedida de Jesús a sus discípulos. Jesús, el domingo pasado, se despedía de sus amigos y les señalaba un camino y un destino. Les dijo ahí, el domingo pasado, la famosa frase, ya conocen el camino, ya conocen el lugar a donde voy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso fue el domingo pasado. Con su muerte, entonces, y con su resurrección, Jesús se adelanta en el camino y a la vez es el camino. Pero los discípulos no van a caminar solos, les dice hoy. No van a caminar a tientas. En el Evangelio de este domingo, esa palabra rara que apareció, yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito. Otro paráclito. ¿Qué significa paráclito? Para, junto a, al lado de, clito, inclinado, es el Espíritu Santo. Lo que dice va a venir el Espíritu Santo, no van a estar solos. Ahora yo me voy, no van a estar solos. ¿Quién, qué va a estar con ustedes? El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, sigue diciendo, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. En cambio ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, a sus amigos, a partir de ahora siguen solos, solas, pero no solos del todo. ¿Quién va a estar con ustedes? El Espíritu Santo, bien. Qué bueno, ¿no? Tener un GPS para no perderse. ¿Son team GPS o son team yo me arreglo solo? Team
Team GPS. Sí, yo soy absolutamente Team GPS. Todo lo que signifique no pensar, voy a estar de acuerdo con todo lo que me ahorre pensar. Exactamente. Qué importante, ¿no? Tener GPS para no perderse. Especialmente si el camino es difícil, ¿no? Especialmente si se nos va la vida en el camino, ¿no? Si perderse significa terminar en un lugar donde se nos va la vida. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia la iglesia cristiana, como legítima poseedora del GPS, porque Jesús dice, ustedes van a recibir el Espíritu? Entonces la iglesia cristiana, las iglesias cristianas, ¿quién tiene el GPS? La iglesia. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Se sintió y a veces se siente con derecho a guiar, a decirle al resto del mundo, papito, ¿quién tiene el GPS? Yo. ¿Quién dice por dónde hay que ir? El que tiene el GPS. O sea, yo. Entonces a la iglesia le encanta decirle al mundo, no, gente, no es por ahí. No, gente, es por allá. O muchas veces, alto, deténganse. ¿Verdad que las iglesias son de hacer eso? Si alguien está en contra, que lo manifieste en este momento. Bien, no lo manifiesta nadie. Lo que parece ser un problema es que el resto del mundo no está muy convencido de querer ser guiado por la iglesia. ¿Vieron? ¿Notaron eso también? Por una iglesia, por cualquier iglesia. Así que tenés unos que se sienten los dueños del GPS diciendo, che, es por acá. Otros, un montón, diciendo, no, discúlpame, yo a vos no te sigo. ¿Qué hacen los que tienen el GPS? Dicen, bueno, listo, vos no querés ir, vos te lo perdés. ¿Sí? Ellos, los que no tienen el GPS, se perderán en el camino. Ya que sin la iglesia, dice la iglesia, no tienen manera de guiarse. ¿No tienen manera de guiarse? ¿En serio? ¿No les hace ruido? ¿Será que el Espíritu Santo se manifiesta solamente en el marco de la iglesia? Saben que mucha gente cree que sí, ¿no? Muchas iglesias, aunque digan otra cosa, actúan como si no, solamente acá. Es interesante en este sentido la primera lectura, el discurso de Pablo ahí en Atenas, en el Areópago, que parece guiarse por otra intuición. Pablo celebra que los atenienses tengan un altar al Dios desconocido y les propone presentarles ese Dios que no conocen. Les señala a Pablo hasta qué punto Dios no se ata de particularismos, ¿vieron? Está buenísima esa lectura, a mí me encanta. Les dice, el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos del hombre. No habita en ninguno. Dios no es circunscribible, atable, limitable a un templo. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida y el aliento, ¿sí? Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano. Pedazo de afirmación, ¿no? Pedazo de afirmación, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Recalcable. Tenemos un origen común. Miren que tenemos diferencias los seres humanos, ¿eh? Miren que tenemos diferencias, algunas que parecen insalvables. Pablo dice, nos dice, y lo decía hace 2000 años, tenemos un origen común, gente. Entonces, Pablo parece guiarse por otra intuición, no de que la iglesia cristiana tiene el GPS, el único GPS, y nadie más va, los que no tengan ese GPS, chocarán. No, Pablo tiene otra idea. Pablo abre la puerta a una idea sugerente. ¿Y si el Espíritu Santo no se manifestara solo en la iglesia?
Y si el Espíritu de Dios estuviera recreando, sosteniendo, vivificando toda su creación de mil maneras, una que no nos gusta a nosotros. Y si la iglesia no fuera la dueña exclusiva del único GPS, ¿qué pasaría? Si la iglesia no fuera la única dueña exclusiva del GPS. Y entonces la manda a todo el mundo, por acá, por allá no. Es verdad que se me puede responder y refutar con las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. El Espíritu, dice Jesús, es ese a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen, dice la lectura. Así que cualquiera me podría decir, no, Gustavo, estás equivocado. El Espíritu, el mundo, no lo puede ver ni reconocer, y eso lo dice la Biblia. Ahora, ok, pero ¿y si hubiera más mundo en ese sentido negativo en la iglesia de lo que imaginamos? ¿No tendrá también mundo la iglesia metido adentro? ¿Qué dicen? Más vale. Los que tenemos experiencia de iglesia lo sabemos perfectamente, que hay un montón de mundo adentro de la iglesia. ¿Y no habrá espíritu afuera también entonces? Y capaz, ¿no? ¿Les resulta del todo inimaginable esto? Veo que no, lo cual me alegra. Es verdad también que si siguiéramos leyendo el texto de Hechos, este texto de Pablo en Atenas, nos vamos a encontrar con que a Pablo le va bastante mal con los atenienses, ¿sí? Cuando les habla de la resurrección de Jesús, algunos se ríen directamente, otros se alejan con excusas vagas del tipo, no me llames, yo te llamo. Pero esto solo muestra que los atenienses no son mejores que los judíos, no son mejores que los romanos, o incluso los atenienses no son mejores que los propios discípulos, o los propios discípulos recibieron de una el mensaje de la resurrección. No, los atenienses son más o menos como todo el mundo. Eso es lo que nos muestra el relato. Incluso algunos recibieron la noticia, algunos cristianos que van a ser fundamentales. Va a estar Damaris, va a estar ahí cristianas que después van a ser claves ahí en Atenas. Entonces, volviendo a la idea que extrajimos del discurso de Pablo, tal vez, querida comunidad, tal vez la iglesia no tenga la exclusividad del Espíritu Santo. Tal vez la iglesia no tenga la exclusividad del Espíritu Santo. Esto les choca a un montón de personas católicas que dicen, no, por el sistema sacramental católico nosotros tenemos la canilla, que abrimos y cerramos. Pero también choca con un montón de hermanos evangélicos que dicen, no, nosotros tenemos la canilla de la santidad y nosotros también decidimos, abrimos y cerramos. Parece que no son las iglesias las que manejan la exclusividad del Espíritu Santo. Parece que no tenemos la franquicia exclusiva del asunto, sí, para ponerlo en términos contemporáneos. Tal vez haya presencia activa del Espíritu Santo en otros lugares. Tal vez haya presencia activa del Espíritu Santo en otros espacios. ¿Se les ocurren algunos? Cualquier persona que ama. Personas que se juntan exactamente para resolver una injusticia. Alguien que es exactamente solidario con alguien que está roto en el cuerpo o en el alma. Una buena amistad, un vino compartido con amigos, ¿será? ¿Cómo no? Alguien que cura, exactamente. Alguien que le encuentra sentido, ¿sí? Y esa presencia del Espíritu Santo, más allá de los espacios que la iglesia puede manejar, e incluso más allá de los espacios que la iglesia puede imaginar, ¿qué significa para nosotros? Para los que nos juntamos en la iglesia. Les propongo algunas significaciones posibles. Primera,
Si el Espíritu Santo también puede estar afuera de la iglesia, la primera implicación que yo encuentro es que las personas cristianas podemos ser interpeladas por el afuera. El afuera no es que la iglesia tiene algo, está bien, la iglesia tiene algo para decirle al mundo, por supuesto, ok. ¿El mundo tendrá algo para decir a la iglesia? Capaz. Incluso tal vez la iglesia puede ser evangelizada desde afuera. La iglesia cree que solo evangeliza, que es unidireccional. La iglesia a veces necesita escuchar la buena noticia. Creo que también otro significado de esto de que el Espíritu Santo puede estar afuera de la iglesia es que tal vez la iglesia es más contingente de lo que desearíamos los cristianos. ¿Conocen la palabra contingente? A mí me puse medio nerd, medio técnico. Lo contingente es lo que no es necesario, lo que no es imprescindible. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Algunas cosas son imprescindibles, ¿sí? Y otras cosas son contingentes. No sé, pensemos un bizcochuelo. ¿La harina es contingente? No, es imprescindible. La harina de algo. Si sos celíaco, le pondrás a otra cosa, una premezcla. Pero la harina es imprescindible. ¿La ralladura de limón? No, es contingente. Si querés le ponés, si no querés no le ponés. Tal vez la estructura eclesial, las estructuras eclesiales, miren que yo las amo, me dedico a una desde que nací, pero tal vez son más contingentes de lo que pensamos, o de lo que deseamos incluso. Otra significación que encuentro es que toda aproximación a la gente de, comillas, afuera de la iglesia, amerita un marco de respeto, de escucha, de verdadero diálogo, de verdadero encuentro. Parece que todo el mundo tiene algo para decir y que el Espíritu Santo no se me manifiesta solamente a mí, porque soy pastor, me pongo estas bellas ropas, ¿sí? Y tuve la suerte de estudiar la Biblia durante 5 años en la facultad. Y la última significación que les quiero decir, que es parte de la buena noticia, es que entonces si el Espíritu Santo también sopla fuera de la iglesia y no solo adentro, significa que los que estamos dentro de la iglesia podemos equivocarnos. Y no es el fin del mundo si nos equivocamos. Si se equivoca la iglesia, bueno, se corregirá, ¿sí? La iglesia, de hecho, se equivoca, puede equivocarse, y no es el fin del mundo si se equivoca la iglesia. A mí eso me libera, me saca un peso de encima. Si no, tengo que ser perfecto todo el tiempo, y la verdad, no. Les adelanto, les spoileo que no. En este tiempo es un tiempo que estamos entre Pascua y Pentecostés. Renovamos nuestra expectativa en la acción del Espíritu Santo. Esperamos que esa palabra rara, ¿no? Ese paráclito, ese valedor, el Espíritu de Dios. La iglesia espera en este tiempo entre Pascua y Pentecostés, la iglesia espera ser renovada por el Espíritu Santo. Y además la iglesia espera, ¿de dónde viene el Espíritu Santo? ¿De dónde viene? Posicionalmente, ¿de dónde lo esperamos? De arriba, ¿no? Del cielo. Ok, como tiene que ser, ¿verdad? Y si nuestro Señor, que ha mostrado una capacidad inagotable de sorprendernos, si nuestro Señor nos sorprendiera de vuelta, enviando el Espíritu no desde arriba, imagínate que venga del costado. Esa no te la esperabas, ¿eh? Estuve todo el tiempo viendo de arriba cuando me caía la cañita voladora del Espíritu Santo y me viene del costado. Desde al lado de nosotros. ¿Seremos capaces de verlo? ¿De reconocerlo? Si viene del costado y no de arriba. Quiera nuestro Señor que recibamos su Espíritu de verdad, para amarlo verdaderamente, para cumplir su voluntad, venga de donde venga.